Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas, especialista en política social de UNICEF, y Marisa Arias, directora ejecutiva de United Way Panamá. Bienvenidos. El procurador Ulloa, en su carta de renuncia, dijo que el sistema de justicia era incapaz de darle solución a casos críticos como el de los niños de los albergues. ¿Qué opinión les merece eso y cómo debemos entender esto? Si con esto debemos entender que el caso quedará en nada. Empezamos, señor Llanareas. No, nosotros lo que debemos entender que este es un problema de larga data, este no es un problema nuevo y por lo tanto el reto es grande para la sociedad panameña vencer las resistencias que ha habido en torno a construir un sistema de protección integral para los niños y los adolescentes. Mira, UNICEF ha trabajado en Panamá con todos los gobiernos desde hace unos 30 años que se fundó la oficina. UNICEF seguirá trabajando con los gobiernos de la República de Panamá y no solamente con los gobiernos, como ha explicado Mara, también nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil porque las obligaciones de trabajar con el Estado panameño incluyen ambas cosas, trabajar con el gobierno y trabajar con las organizaciones no gubernamentales, fortaleciendo la capacidad para proteger los derechos y también fortaleciendo la exigibilidad de los derechos. Jorge, cambiaron a la subdirectora del CENIAF días antes de conocerse el informe, votaron a las funcionarias que hicieron el informe, el presidente dio un discurso bastante tibio, los directivos, directores y ministros están en silencio, los anteriores. ¿Cuál es su opinión de eso como especialista en política social? Mira, nosotros sencillamente no tenemos más que recordar que el Estado tiene obligaciones de carácter internacional. No se trata de cosas verdaderamente opcionales, si se hacen o no se hacen. Nosotros nos enfocamos en las obligaciones que tiene el Estado y por eso construimos un programa de cooperación con el Estado acerca de cuáles son esas obligaciones que el Estado va a cumplir. Además de eso, el Comité de los Derechos del Niño, que es un organismo de la Secretaría General de las Naciones Unidas, es un organismo independiente, formado por expertos independientes que a su vez son postulados y nombrados por la Asamblea General. Esos expertos revisan los avances del Estado panameño cada 5 años y le dicen al Estado en qué cosas avanzó y qué cosas hizo positivamente y qué cosas todavía está pendiente de lograr. En el caso de Panamá, la última revisión que hizo el Comité de los Derechos del Niño fue en el 2018 y volvieron a recordarle al Estado panameño que debe aprobar una ley de protección integral. Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas y Marisa Arias. Marisa, ¿dónde están los niños abusados bajo el amparo del Estado y por qué es importante saberlo o no es importante saberlo? Yo apelo a tu conciencia de derechos humanos, Flor, para saber que las víctimas de delitos sexuales tienen derecho a un tratamiento en la privacidad. No pueden ser monitoreadas mediante los medios masivos de comunicación. Eso sería revictimizar a esas personas. En este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Así que en realidad no hay manera que se pueda verificar caso por caso qué es lo que está haciendo el Estado con esos niños, porque, repito, eso sería revictimizarlo. Dependerá de las autoridades la información que deseen dar respecto a cuáles son las medidas que se están tomando. Como dice Mara, hay una diversidad de medidas que se pueden tomar. Las autoridades informarán de una manera general cuáles son esas medidas, pero hasta allí es lo que cabe hacer, es lo que es sensato hacer. Y divulgar la lista de los albergues que cerraron. ¿Debe ser público? Y dos, ¿qué consecuencias ha tenido que no la hayan hecho hasta el momento? Porque muchas entiendo que viven de las donaciones y si me pongo en los pies de un donante, yo esperaría saber si el albergue al que yo estoy dando mi plata está maltratando a los niños o no.
es importante que todo lo que es gestión de servicios públicos goce de las características básicas de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, sí hay un malentendido en respecto a ciertas ONGs y ciertos albergues que pareciera que hay un entendimiento de que ellos reciben donaciones del gobierno para hacer un buen trabajo social. En realidad, no. En realidad, ellos reciben fondos del gobierno para implementar, para prestar servicios públicos que son obligaciones de gobierno. Es decir, que lo que los albergues hacen cuando reciben esos fondos es comprometerse a prestar servicios que son públicos, son servicios a la población. Entonces, eso hay que entender que hay que manejarlo con transparencia y decir, mira, estas son las instituciones que reciben y reciben tanto dinero. Eso hay que decirlo también. Y hay que decir para qué reciben el dinero. Por ejemplo, si son niños con discapacidad, son personas con discapacidad, el convenio tiene que decir que es para tantas personas con discapacidad. Hay que ponerle números a las cosas. Esta institución puede atender un máximo de tantas personas. Y eso es lo que corresponde hacer en este caso. Es decir, hay que movernos del escándalo hacia una política pública, estratégica y transparente en materia de subsidios a estas organizaciones. Ya hablamos entonces de la lista de los albergues y la importancia de divulgarla. Ahora, ¿por qué es importante que anuncien una auditoría en todos los albergues de los costos de financiamiento, de los procesos internos? Mucho se dice que así como hay albergues grandes que lo hacen bien, hay otros pequeños, improvisados, que reciben un buen presupuesto, un presupuesto jugoso, pero no lo invierten necesariamente en los niños. Jorge. Cuando decimos que es necesario que haya una auditoría de los albergues, estamos refiriéndonos a no solamente la situación de los niños, estamos refiriéndonos a un concepto más amplio que tiene que ver con la calidad de la atención. La calidad de la atención va a depender de cosas básicas como el mantenimiento de la infraestructura, cosas como, bueno, tiene que haber agua potable, la alimentación, en fin, tiene que ver con muchas cosas que son parte de la operación del albergue. Entonces, decimos que es importante que haya una auditoría porque no todo se refiere a un problema de carácter penal. Hay sencillamente mala administración de servicios, hay servicios que no reúnen la calidad apropiada y el Estado no debe prestar subsidios a los que no pueden prestar servicios de calidad. También hay que pensar en la auditoría de costos en el sentido de que los servicios tienen que ser en un nivel adecuado, los costos tienen que ser en un nivel adecuado y siempre se pueden comparar. Hay razones por las cuales ciertos servicios de atención van a ser más costosos que otros. Eso también se puede explicar razonablemente por qué ciertos servicios de atención son más costosos que otros. Pero sin transparencia es difícil razonar, es difícil argumentar algo. Esto hay que argumentarlo sobre la base de la información pública que se comparte. También hay que considerar que no es lo mismo, ahora mismo hay en Panamá arriba de 50 albergues, quizás no necesitamos tantos, quizás necesitamos 20, no, quizás no se necesitan 50. Hay más de 1000 niños institucionalizados. Bueno, probablemente no se necesita tener 1000 niños institucionalizados. Se puede diversificar la respuesta hacia los niños y se pueden crear programas de acogimiento familiar, de manera que probablemente los niños que necesiten albergue de modo temporal baje de una manera significativa. Entonces, claro, la supervisión de 15 o 20 albergues no va a costar tanto como la supervisión de 50 albergues. Así que por eso es que hay que pensar en los costos
que generan estos servicios y cuánto dinero tiene que poner el Estado para sufragar no solamente los fondos que le va a dar a los albergues, sino también los costos de supervisión de los albergues. ¿Es un problema que el manejo de los albergues esté tercerizado y que el Estado solamente supervise eventualmente? ¿Debería el Estado manejarlos o eso sería peor? Básicamente, nosotros debemos comprender que los albergues tienen que ser los mínimos necesarios, tienen que ser temporales, es decir, que no es para que un niño viva allí 4, 5, 6 años. Eso es una estación temporal mientras se le busca una solución permanente al niño. Y hay que entender también que la forma de administración, si es pública o privada, o particular mejor, dependerá del modelo que el Estado decida adoptar. No hay modelos buenos ni modelos malos, sencillamente hay mala implementación de un modelo cualquiera que ese sea. Si se trata de un modelo en donde el Estado financia la actividad de los albergues y entonces son particulares los que administran ese albergue, eso no convierte a ese albergue en una organización con fines de lucro. Siempre tienen que ser organizaciones sin fines de lucro y siempre tienen que considerarse a sí mismos como prestando servicios públicos. Tienen que tener estándares mínimos de derechos humanos. Es decir, no se trata de que el albergue va a decidir qué hace o cómo lo va. No, no, no. Tiene que cumplir con cierta normativa y repito, el trabajo cumplido, el trabajo hecho, se reporta como trabajo hecho por el Estado, porque el Estado lo está financiando. Así que la palabra tercerizar introduce un elemento de confusión porque lo plantea como si fuese una empresa privada que está lucrando con estos servicios y eso no puede ser el concepto de un albergue. El albergue, repito, es un servicio que da el Estado y pueden escoger una organización sin fines de lucro para que lo implemente y eso puede funcionar. Cuando no funciona, el Estado tiene que tomar las medidas para introducir los correctivos necesarios en esas actividades. Y una última pregunta, hablemos de la necesidad coyuntural en materia de los NNA de abrir las escuelas. Es muy importante, Flor, que los niños no pierdan otro año de escuela. La escuela es un lugar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. UNICEF está trabajando con el Ministerio de Educación y está trabajando con otras organizaciones también para que el Estado panameño pueda organizar esa reapertura de los centros escolares con las modalidades y las condiciones de seguridad que sean apropiadas. Lo que es importante es que esto sea materia de un acuerdo de todos, que nos demos cuenta que los niños merecen volver a las escuelas. Es por el bien de los niños. El tiempo de los niños cuando se pierde no se recupera. Y eso tenemos que entenderlo todos. Y por eso todos tenemos que estar involucrados y apoyar este esfuerzo liderado por el Ministerio de Educación de reabrir las escuelas.